Y bueno, una cosa que me sorprendió mucho en tu libro es que dices que en la Atlántida solo sobrevivieron aquellos seres que fueron capaces de desarrollar un cuerpo mental. Eh, Sí, la idea es que sobreviven de la Atlántida, bueno, de cada uno de estos continentes, de cada una de estas épocas, ¿no? Sobrevive lo mejor va a ser la siguiente para la siguiente época, ¿no? En el caso de la Atlántida es muy curioso porque se habla de entendimiento, se habla de razón. Para Steiner, tú sabes que la inteligencia era algo muy importante. Aunque estaba supeditada a una mente superior, era fundamental. Yo creo que él tuvo que encontrarse con esa teosofía, esa sociedad teosófica donde había demasiada gente que menospreciaba la lógica, la razón, la formación académica. En general, un hijo de la academia, tenía varias carreras, fue profesor en la Universidad Libre. Ese pensamiento fácil, que a veces se encuentra en muchos de estos grupos, y él le da mucha importancia a la lógica y a la razón, siempre y cuando estuviera supeditada a lo que podríamos llamar conciencia, que lo llamaba pues, una mente más al yo, ¿no? Al yo como expresión del espíritu, ¿no? Entonces dijéramos que el ser humano tuvo como misión en la Atlántida el desarrollo de una mente lógica racional lo más óptima posible. Hubieron como 7 intentos, temas muy interesantes cada uno de ellos, como se plantean en estas disciplinas, cómo surgieron esas culturas o razas, o como queramos llamarlo, y hubo una que fue la quinta, que llegó a su máximo desarrollo. Lo que pasa es que es una mente de deseo, es una mente que como era algo nuevo, no tenía sustento propio suficiente y se apoyaba en las emociones para su funcionamiento. Es lo que llaman el manas inferior, me parece que es, no estoy muy sí, sí, seguro. En sí, sí, hindú. sí, exactamente, el man es inferior. Y por cierto, es una cosa que está sucediendo ahora. Estamos creando un nuevo tipo de mente, ¿no? Una mente, podemos decir, cibernética, cuyo único anclaje es la satisfacción de deseos. Sí, Estamos es que recapitulando eso. claro, la mente se apoya en esa motivación, ¿no? De que produce. La parte positiva es que la mente necesita de la emoción por la motivación, ¿no? La Claro. parte negativa es que a veces se esclaviza por la propia emoción. Una mente sensual que llamaba Gurdjieff le ponía otro nombre, que llamaba mente sensual. A mí me gusta hacer muchos paralelismos hasta donde se puede, sin hacer potajes, ¿no? Entre diferentes, Por favor, haz todos los que puedas. entre diferentes disciplinas. Él hablaba de la mente sensual como una mente muy glamurosa, que se deja llevar demasiado por lo que hablábamos antes de la neurociencia, ¿no? De lo que aparenta y no lo que hay detrás. Sí, Entonces, sí. una mente fácil de engañar, una mente fácil de manipular, es la que tenemos, y de ahí que las masas, pues bueno, sean sugestionables, ¿no? Sí, Pero bueno, perdona, una mente sensual que tú identificas con Lemuria, ¿verdad? Es una mente que se desarrolla en Lemuria, la lemuria lo que se desarrolla es la emoción, la como algo emoción. autónomo, ¿no? Dijéramos que, vamos a ver, según esta perspectiva, siempre hubo pensamiento, siempre hubo emoción. Lo que aquí tiene es un carácter autónomo. Ya los individuos, aparece la individualidad, en la lemuria surgen las emociones, y además la gente aprende uno de los retos, según Steiner, MaxHendel, eh, es ubicarse a un terreno, o sea, que la persona aprenda a vincularse a un sitio. Ah, Y en la Lemuria, el vínculo, perdón, en la Atlántida, el vínculo era con la familia, ¿no? Había con que la, con la familia, cual, con la con familia. el vínculo familiar, ¿no? Y así como Steiner dice luego que nuestros objetivos actuales ya no son ni la tierra ni la familia, sino elegir, ¿no? Con quién queremos relacionarnos, ¿no? Con quién queremos tener familia realmente, ¿no? Una familia, vamos a decir, más intelectual, no tan sanguínea, ¿no? Sí, sí. Eh, Romper como Parsifal con sus vínculos, ¿no? Romper un poco con la madre, con ese lugar tranquilo, ese espacio de confort que tenía en ese bosque, ¿no? Y elegir el círculo con el que te relacionas, que este sería, en ese caso, en el método de Parsifal, con el caballeros del cisne, ¿no? Los caballeros que buscaban el ideal y todo, buscar un objetivo, ¿no? Entonces, bueno, en la Lemuria, pues era el desarrollo de la emoción autónoma, y además es muy gracioso porque cuentan que para que eso ocurriera a los niños y a las niñas se les hacía pasar por auténticas perrerías, podríamos decir, ¿no? Barbaridades, para que desarrollaran unas emociones muy fuertes. Y bueno, en el caso de la Atlántida, pues sería la raza semítica, que sería como el origen de lo que serían todos los semitas, no solo los judíos, sino todos los pueblos semíticos. Según Steiner y Hegel, serían los que mejor desarrollaron la mente, La ¿vale? Esa mente. mente sensual, esa mente inferior, esa mente racional,
Y precisamente por haber desarrollado la mente también, fueron capaces de prever el hundimiento del Atlántico y de salvarse. ¿Vale? Además, hay una cosa muy curiosa que comenta Steiner y Max Ender. El mito de Moisés, el mito de Moisés en la Biblia, de que sale de Egipto y tal, en verdad es un mito mucho más antiguo que se volvió a contextualizar en la época histórica, pero que en verdad representaría también la salida de los atlantes, de los semitas, de la Atlántida, ¿no? Los atlantes serían los egipcios, los semitas los judíos, y ese hundimiento en el Mar Rojo sería el hundimiento de la Atlántida. Moisés sería el Manú, que los guiaba hacia las costas gallegas, precisamente, las costas de la península ibérica, las costas del sur de Irlanda, según el mito, ¿no? En eso da detalles, mucho más que Maheindel, ¿no? De cómo el occidente europeo se convierte en el receptor de esas migraciones, Noia, bueno, todos esos mitos, ¿no? Que se habla, de Finisterre, etcétera, ¿no? Sí, sí. Llegarían ahí y de ahí serían unas rutas hasta lo que sería el desierto del Gobi, que sería como su Canaán, ¿no? Bueno, según Steiner y Max Hendel, el mito de Moisés sería una reactualización del mito de Noé.